Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Aquí estamos, como cada tarde, con las informaciones nacionales e internacionales acaecidas en las últimas horas en la República Dominicana y el mundo. Miren lo que está ya en la palestra pública, de verdad, en la etapa semifinal, es el montaje del Censo Nacional de Población y Familia, que iniciará su levantamiento en el día de mañana jueves. Vamos a esperar que ese Censo Nacional de Población y Familia sea todo un éxito para que el país, las autoridades correspondientes, tengan las informaciones a manos que le permita planificar a futuro qué hacer en la República Dominicana en diferentes áreas, como son la educación, tanto preuniversitaria como universitaria, como es la salud, la producción agropecuaria, el desarrollo de las zonas francas, las industrias, el desarrollo también de la educación técnico-vocacional. Ya las iglesias, tanto la evangélica como la católica, han alertado a su feligresía, a sus creyentes, pues que apoyen este Censo Nacional de Población y Familia. Las universidades se han integrado de manera tímida allá en la parte final de este censo. Digo de manera tímida porque deberían ser los estudiantes de las universidades del país los principales actores de este Censo Nacional de Población y Familia. Digo así porque son jóvenes bachilleres, primero, que necesitan ganarse un dinerito, lo que se va a pagar en ese Censo Nacional de Población y Familia, y segundo, que tienen por lo menos dominio de ciertas técnicas que se podrían emplear en el levantamiento de las informaciones que esperemos se capturen con este censo. Pero hay algo importante que no debemos de obviar, que es las críticas que se hacen al cuestionario de este censo al que se va a emplear. Van desde la primera interrogación hasta la interrogante número 67, donde incluso se habla de nacionalidad. Se ha criticado, como decíamos en el día de ayer, que dentro de las informaciones que se piensan capturar esté justamente la relativa a la cédula de identidad y electoral de la gente, el desconocer cuando una persona del sexo femenino es menor o es mayor de edad. Entonces, todas esas interrogantes, ya quizás hay poco tiempo para corregirla, están ahí en la página web de la Oficina Nacional de Estadística. Pero, como decíamos ayer junto al colega Rafael Méndez, y lo reiteramos hoy, es una necesidad que este censo sea todo un éxito en la fase de levantamiento y que la población pueda conocer con exactitud los resultados del mismo, porque que yo recuerde todavía no conocemos los resultados del anterior censo realizado aquí en la República Dominicana. Estas autoridades han prometido que al inicio del primer trimestre del próximo año 2023 se podrían conocer los pormenores del censo, y yo diría que demasiado tiempo es, porque no es un censo que se va a hacer de manera análoga. Se supone que es un censo que se va a levantar de manera digital. Todos los empadronadores tendrán pues una tablet donde se va a recolectar las informaciones. Esas informaciones de inmediato deben ir a un banco de datos, el cual las recopilará, y al final de la misma ya podríamos saber por lo menos cuántas personas residen aquí en la República Dominicana, cuántos de ellos somos dominicanos, cuántos extranjeros existen, de qué nacionalidad son esos extranjeros, qué por ciento son haitianos, qué por ciento son venezolanos, colombianos, peruanos, por qué no, hasta boricua, que hay muchos residiendo aquí en la República Dominicana. Entonces pienso que quizás con un esfuercito mayor las autoridades de la Oficina Nacional de Estadísticas podrían ofrecer informaciones más rápidas. Hay algo preocupante que dice el director nacional del censo, que es que han renunciado muchos empadronadores, muchas personas que habían sido reclutadas para trabajar en el censo. ¿Por qué renunciaron? Hay que preguntarse eso. ¿Por qué renunciaron? ¿Por qué no se habla
de cuántos servidores públicos van a trabajar en ese empadronamiento. Si la nómina estatal ahora mismo está rondando cerca de los 700,000 empleados públicos, que la mayoría, en su gran mayoría, son personas letradas, por lo menos son bachilleres. Entonces, estos deberían ser los primeros en trabajar en ese empadronamiento, en ese censo nacional de población, familia y vivienda. ¿Por qué? Porque son los que más le podría interesar el Estado tenga a mano esas informaciones que se requieren. Pero quizás la Oficina Nacional de Estadística con tiempo no emprendió las acciones correspondientes. Yo recuerdo muy bien que para fines de censo en el pasado, pues se le dotaba a los servidores públicos de un curso especial para que aprendieran qué es un censo. Luego todos los vehículos, la flotilla de vehículos estatales estaba al servicio de la Oficina Nacional de Estadística para permitir que a cualquier rincón del país pues lleguen los empadronadores. Pero hay algo importante, el por qué mucha gente decía que no existen las condiciones para hacer el levantamiento del Censo Nacional de Estadística, que es la inseguridad que vive el país. Yo pienso que quizás no es para tanto. Es cierto que se producen a diario hechos dolosos, hechos que realmente pues, conmueven la nación, como es el asesinato ayer que se hizo de un teniente coronel adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas en las proximidades del sector de Arroyo Hondo Viejo. En la marquesina de su casa fue asesinado porque quiso emprender acciones contra dos delincuentes que acababan de asaltar un colmado en la cercanía de su casa. Entonces eso pues mueve a la gente a quizás a tener ciertas limitaciones, cierto rechazo a esto. Pero creo que el Estado dominicano como tal debe garantizar la seguridad de los empadronadores, debe garantizar mínimamente que los que visiten los hogares dominicanos sean originales empadronadores, que la población no sienta ese temor de abrir su casa a los empadronadores, o por el contrario, que ofrezca las informaciones por una ventana, por una persiana, pero que lleguen esas informaciones, que sean lo más eficaz posible los empadronadores que van a hacer la corrección, la colecta de esas informaciones que se requieren para hacer más confiable ese Censo Nacional de Población y Familia. Mire, hay una información que proviene del Ministerio de Interior y Policía, que es lo relativo a la reducción del horario de venta de bebidas alcohólicas, no solo en Santo Domingo Norte, como se hizo 2 o 3 semanas atrás, producto de los altos índices de criminalidad y delincuencial que está viviendo Santo Domingo Norte, sino ahora se proyecta que será en todo el Gran Santo Domingo, exceptuando el Distrito Nacional, porque de verdad que el Gran Santo Domingo está aumentando cada día más los índices delincuenciales. El horario que está planteando el Ministerio de Interior y Policía es un horario de 12 de la medianoche a 8 de la mañana, que en ese horario no se vendan bebidas alcohólicas. Pero yo me pregunto, ¿esto va a contribuir a que se reduzca real y efectivamente la criminalidad? ¿Qué asociación tiene la criminalidad con la venta de bebidas alcohólicas? ¿Cómo usted hace esa combinación? ¿Va usted a establecer un toque de queda de 12 de la medianoche a 8 de la mañana? Porque lo que atracan, señores, pues esos caminan a toda hora del día y la noche. Recuerdo muy bien, hace aproximadamente 2 o 3 semanas, cuando asesinaron a plena luz del día aquí en el centro de la capital dominicana, en la avenida Pepillo Salcedo, a esquina San Martín, a un administrador de una empresa distribuidora de hidrocarburos, de una bomba de gasolina, como decimos aquí en República Dominicana. Ese señor, 4 de la tarde, fue asesinado para despojarlo de un arma que portaba para
quizá hacer más segura la labor de administración que realizaba de esa estación de expendio de combustible. A plena luz del día, no lo asesinaron a las 12 de la noche, lo que lo asesinaron no fueron personas que estaban ingiriendo alcohol, ahí en esa estación de expendio de combustible no se vende bebidas alcohólicas. Entonces, entiendo que con esto pues no hay como esa motivación para que se produzca una reducción significativa en los actos delincuenciales, de la criminalidad que predomina en el Gran Santo Domingo. Pienso que se hace necesario tomar más y mejores medidas para que esto se reduzca. El director de Información y Prensa de la Presidencia, mi directo y apreciado amigo Homero Figueroa, decía el día pasado que, oiga lo que decía Homero Figueroa, algo sumamente delicado. Decía este joven comunicador dominicano que las patrullas mixtas todavía están en las calles del país, pero en el Distrito Nacional no la veo esas patrullas mixtas. En Santo Domingo Este, Oeste, el Norte, no la veo. Entonces, ¿en qué lugar están? No, él dice inmediatamente que están en lugares estratégicos, donde las mediciones informan que la criminalidad, la delincuencia es mayor. Entonces, señor, así no, Homero, así no. Vamos a establecer esas patrullas mixtas en estos sectores populosos de clase media, baja y alta, que miren como que esas sí son las patrullas que funcionan. Esas que ustedes vieron ahí hace un momentito, la patrulla de delincuentes buscando personas inocentes para despojarla de celulares, de motocicletas, de su cartera. Miren, a esa jovencita la despojaron de qué, de un celular. Ese señor, miren, lo despojaron de su motocicleta. Ustedes ven, no es una motocicleta de lujo, es una motocicleta de un motoconchista, pero había que asaltarlo. ¿Y dónde aparece? ¿Dónde aparece una patrulla mixtas? No aparecen. Entonces, pues este gobierno se ha dedicado a demeritar la inteligencia de la gente. Miren cómo es que van. Esos son los que están patrullando y ustedes lo ven en todos los videos, en las redes sociales. Ustedes no observan una patrulla real y efectivamente de la policía haciendo su trabajo. No lo ven. Entonces, los que están trabajando, entre comillas, duramente, son los delincuentes. Entonces, eso debe decirlo Homero Figueroa, el director de Información y Prensa de la Presidencia. ¡Ay de aquel que se rebele! Porque estos mozalbetes no tienen absolutamente nada que perder. El promedio de vida de ellos es de 25 a 30 años y la mayoría tienen 18, 20, 22 años. Es decir, que ellos saben que le quedan 2 o 3 años de vida. Y no porque mueran de enfermedad, es porque mueren muchos en intercambio de disparos con la policía. Muchos mueren asesinados por policías también y por personas que actúan a tiempo, producto de la indignación que reciben cuando son despojados de sus pertenencias. Entonces a eso es que esta gestión gubernamental tiene que dar respuestas efectivas, no respuestas repetitivas. Eso es lo que la población espera, efectividad de la policía. Miren esto huyeron porque alguien se rebeló, la gente se rebeló. Entonces eso es lo que quieren las autoridades, que sea la gente que haga justicia por sus propias manos. Entonces así no, para eso existe lo que se llama un régimen de consecuencia, pero el juez, el Ministerio Público actúa en base a qué, en base al fardo de las pruebas, en base a las personas que son sometidas a la justicia. Mire, esos fueron afortunados, que apareció una patrulla de la policía motorizada y le salvó de un atraco. Pero no todo el mundo
tiene la misma suerte. Joaquín, bienvenido de nuevo. Bueno, está al lío, pero seguro. No, usted es un hombre, y además usted estableció sus excusas con tiempo. Sí, un familiar que se va para Estados Unidos, sí. El único día que podía compartir era hoy. No, la prima, prima, que tenga buen viaje la prima, ¿verdad? Sí, con su señor esposo. Qué bien, qué bien. Sí. Mira, Joaquín, aquí ocurren cosas en este país de esta gestión gubernamental que cada vez más uno queda sorprendido. En días pasados ya en Edenorte, específicamente en uno de los municipios de Santiago de los Caballeros, los ciudadanos indignados pues prendieron los medidores que le instalaron en sus respectivos hogares para justamente medir, como le decimos aquí contadores, medir el consumo de energía eléctrica en cada hogar. Y eso tiene el legítimo derecho a la empresa distribuidora a hacer esto. Ahora, lo raro del mundo es que aquel que solicita un medidor, no hay medidores. Usted se muda hoy a un apartamento nuevo, solicita un medidor, un contador, no hay. No hay. Le ponen una tarifa fija. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas le prendieron alrededor de algunos 5 o 700, 800 medidores y lo llevaron a la sede central de Edenorte en Santiago, como un mecanismo de protesta, que no quieren los medidores, que lo que quieren es pagar con tarifa fija, porque así pues paga menos. Es el derecho de la empresa distribuidora, insisto, en establecer qué usted consume para cobrarle en base a eso. ¿Por qué? Porque quizás cobrando una tarifa fija, por lo regular cuando ponen esa tarifa fija son 500 pesos, son siempre exiguas. Es posible que haya personas que consuman menos de ahí, y más en zonas rurales, ¿verdad? Que consuman quizás 300, el mínimo. Pero hay otros que llevan negocios que consumen gran cantidad de energía a esos lugares y te pueden consumir hasta 700 kilovatios. Que el que consume 700 debe pagar entre de 7 a 10 mil pesos de energía eléctrica. Entonces, por eso es el legítimo derecho de la empresa distribuidora de electricidad. Pero ¿qué sucede? Cuando usted va a reclamar un derecho, en el caso de Edenorte, usted tiene que saber reclamarlo. Primero usted tiene que pasar por un filtro llevar a esas personas a un proceso de concienciación de por qué se le va a instalar un medidor. Y ahí está lo que le llamaban la responsabilidad social corporativa, donde se produce ese acercamiento a la persona. Lo hizo Edenorte. Voy a aplicar el estribillo de la canción de José José. Lo dudo mucho. Es Joaquín. Bueno, hay mucho que enseñar a la gente también de lo que es la conciencia ciudadana. Lo que yo le sugiero es que usted coja un día, aunque no sea exactamente el de la facturación que tiene la EDE, aunque ellos lo dicen, en la facturación ellos dicen aproximadamente tal día, usted mira su contador, anota la numeración y supongamos que hoy mismo, que estamos a 9, usted el 9 de diciembre vuelve y mide, reste esa cantidad del 9 de diciembre a la cantidad de hoy y eso le va a dar la cantidad de consumo de kilovatios. Realmente no es lineal. El Estado solamente le cubre a usted subsidiado 200 kilovatios. Antes eran 300 y fue bajado a 200. Entonces hay una escala en el que el kilovatio cambia de precio de tramo en tramo. De 0 a 200 cuesta tanto, de 100 en adelante cuesta tanto, una cantidad cuesta tanto. Entonces usted calcula y tendrá la cantidad que realmente es. Segundo, la mala costumbre que tenemos nosotros de dejar habitación iluminada sin ningún tipo de persona. O aire acondicionado, porque vaya climatizando eso ahí. Sí, uso de bombillos incandescentes, prender una televisión que nadie la está viendo, una serie de consumos, dejar un cargador pegado que no tenga un teléfono. Yo he dicho que un solo vatio que cada dominicano, incluyendo el más recién nacido que haya llegado ahora a ver el suelo dominicano y la tierra dominicana, cada uno de nosotros, si ahorramos un vatio, son 11 gigas, 11.2 gigas, un solo vatio. La gente lo ve poco. Y entonces, saber reclamar, porque a veces la gente reclama ante servicio al cliente de una manera desaforada, insultando a la pobre muchacha que no factura, diciéndole ladrón y todo.
hable con propiedad. Yo hablé con Ramón García Tavera el día tal y me dio el número de reclamación tal asunto. Si usted no se siente satisfecho y ya usted acudió allá, coja para Protecon, a ver. Si no, bueno, termina en el Tribunal Superior Administrativo. Lo que pasa es que también hay gente que no tiene tampoco los recursos y el tiempo para darle hasta el final continuidad a ese reclamo, pero tenemos que organizarnos, la manera también de protestar, y lo más justo es que se ha medido, eso de esa placa, son lugares con proyecto social, donde ahí no había anteriormente ningún tipo de medición, y para ir acostumbrando a la gente a pagar un servicio, se pone, y el Estado tiene una idea también de cuál es el consumo que hay ahí, y por la cantidad y el nivel económico de la persona, sabrá que no se, puede que uno que otro se aproveche y sea un vivo, como decimos nosotros, la gran mayoría. La condición económica no le permite tener la diversidad de equipos electrodomésticos para un consumo alto de bueno, lo malo de esto es, Joaquín, que justamente el Ministerio Público y la Dirección de Edenorte se querellaron ante la justicia. Y la justicia, el Ministerio Público le puso nada más y nada menos que una multa de 100,000 pesos. A los 500 y pico de personas. Al cabecilla del grupo de personas que fueron a llevar estos medidores. Entonces, eso, señores, eso realmente es lo que yo decía. Lo que tienen que acudir es a enviar sus promotores sociales, acudir a la responsabilidad social corporativa, a hablar con esta gente, decirle qué significa la Junta de Vecinos, la instalación de esos medidores, que eso podría garantizarle un servicio más eficiente, más seguro, entre toda esa perolata que se dice. Entonces, pero no emprenderla así, señores. Eso se va a caer, eso no tiene... Quiero antes saludar a mi lenta y apreciada amiga, que lo está viendo, me envió un mensajito ahí, doña Alicia Ortega. Gracias por estar ahí con nosotros. Parece al cambiar el televisor nos vio un poquito. En breve pues le devuelvo la llamada. A propósito del tema que abordábamos ya en la parte final del segmento anterior, Joaquín, pues el Senado de la República aprobó en el día de ayer nada más y nada menos que 439 millones de dólares más en préstamos para el sistema energético nacional. Yo espero que ese préstamo que se aprobó sea justamente para continuar los trabajos que se estaban haciendo en el pasado de modernización de las redes de distribución eléctrica, porque aquí, señores, hay lugares del país donde redes eléctricas de distribución tienen 40, 50 años de servicio. Entonces, como a nivel nacional ha aumentado el consumo de energía eléctrica, esas redes, cuando se saturan, lo que hacen es que revientan. Un cable rompe, un transformador estalla o un break se dispara, entonces producen interrupciones eléctricas o apagones innecesarios. Entonces, por lo menos en el Gran Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, La Vega, Bonao, se hizo una gran inversión en el remozamiento de esa red de distribución eléctrica. Y en los lugares donde se hizo esa inversión, pues también se dotó de medidores inteligentes a esos hogares, la gran mayoría. Medidores inteligentes, ¿cuáles son? Aquellos que en tiempo real el usuario se puede dar cuenta del consumo. Diariamente la empresa distribuidora te envía un mensaje diciéndote cuál es tu consumo. Es un correo. Y usted, por correo, a veces lo envían por un mensaje de WhatsApp. Entonces usted toma las medidas correspondientes. Si usted ve que de 7 kilos, que es el promedio en sentido general que consume una vivienda de clase media, baja, 7 kilos diaria aproximadamente, si usted ve que de 7 kilos se disparó a 12, 13, 14 y no plancharon ese día, algo está ocurriendo, ¿verdad? Cuidado si me pusieron un gancho, el vecino me está ayudando, como dicen, con la factura, ¿verdad? Entonces, en eso deberían emplear ese dinero. ¿Por qué? Porque tanto el Banco Interamericano de Desarrollo, BIDS, como el Banco Mundial, a la antigua Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, en los 8 años de gestión gubernamental del presidente Danilo Medina, concedió una cantidad importante de préstamos para hacer esta rehabilitación del sistema de distribución eléctrica del país. Y dio sus resultados. Fíjate cómo las pérdidas, como decíamos el pasado lunes junto a Joaquín Gómez,
el secretario de Energía de Juan Gómez, el secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, que las pérdidas a raíz de concluir la gestión gubernamental pasada se situaban en un 29%. Sin embargo, ahora están en un 39%. Un 10 puntos significa alrededor de $100 millones más en pérdida, producto de los problemas graves en la distribución eléctrica. Joaquín. Bueno, sí, eso es uno de los grandes problemas del servicio, que prácticamente la mitad se pierde en el camino. Una gran parte... Lo ayudan a perderse a veces. Por las conexiones irregulares, otra por la obsolescencia de los cables, los transformadores, y una parte que es la menor es la deuda de personas que no se atrasan con el servicio, sí. Que es lo menos, pero bueno, otra vez volvemos al refrán de que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, porque había una crítica a las gestiones anteriores de los préstamos, que el país ya había llegado a su límite de capacidad para endeudarse, pero por lo visto ya eso se olvidó. No ha habido una manera autogestionaria del gobierno de buscar la forma de resolverlo. Incluso hay asuntos ahí que para mí son gerenciales. Yo hablaba con un antiguo funcionario de la CDEE y él me decía que la unidad de antifraude tan centralizada, no están en cada una de las EDE, y por lo tanto esa es parte de los problemas, y que él era partidario de que esa unidad de antifraude estuvieran bajo la gestión de cada una de las sedes del país, y eso pudiera disminuir un tanto el asunto de la pérdida de energía que no se cobra. Y la otra, la continuidad de afiliar personas, que hay sectores completos que reciben el servicio eléctrico pero no se factura. Lo único malo en esto, Ramón, es que eso chocaría ahora con la campaña reeleccionista del presidente. Hacer eso es incómodo, hacer eso no es popular, y parece ser que eso le tocará a las nuevas autoridades ya a partir del año 2024, sean las que fueran, sean moradas. Todo parece que quizás esta no sea. Sean blancas. Que quizás esta no sea. Todo parece indicar, sí, por los desaciertos, las improvisaciones en diferentes áreas, no solo en el sector eléctrico. Y uno de los más afectados de esta gestión gubernamental con las improvisaciones ha sido el sector eléctrico. Porque cuando usted dice y desdice de una persona al cual usted adversa y luego le corresponde ocupar esa posición, que ocupaba esa posición al cual usted adversaba, usted queda desarmado porque usted tiene que aplicar todas esas críticas que usted realizaba, y eso le pasó a los actuales incumbentes del sector eléctrico, incluyendo al gran amigo Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas, que él sabe que mis críticas son constructivas hacia él, pero que él decía una cosa en el pasado, sin embargo, lo han obligado a aplicar otra cosa, porque Antonio Almonte es un desarmado dentro del aparato burocrático del sector eléctrico. Él es simplemente el ministro de Energía y Minas. Fíjate que le colocaron por encima de él a una persona que tiene un desconocimiento total de lo que es el sector eléctrico, a la honorable vicepresidenta de la República, pero también le habían colocado, que iba a ser el jefe del sector eléctrico, al señor Celso Marrancini, que fue director de vicepresidente ejecutivo de la CDEE. Incluso lo tiene como administrador de Punta Catalina. Una persona que adversó, si se quiere, en política energética a las actuales autoridades. Entonces, sin embargo, lo pusieron ahí. Entonces, por eso yo digo que mi amigo Antonio Almonte es una víctima de esta encerrona que le han tendido. Entonces, usted que protagonizó críticas, si se quiere, destructivas hacia ese sector en el pasado, ahora usted tiene que resarcir esto, mostrar que usted es diferente y que usted tiene la capacidad de resolver eso. La palabra que le tomaron a un compañero de partido tuyo, que en los gobiernos del presidente Balaguer él decía que en 3 meses resolvía el problema de la CDE. Bueno, sí, se llegó a ser presidente del partido. Sí, en 3 meses le resolvían ese problema. 3 meses lo resolvió. Mira, paradoja de la vida. Gana el Partido de la Liberación Dominicana y él fue el primer administrador general de la vieja CDE.
Bueno, que siendo el presidente Fernández, él lo propuso a él y dijo, no, es usted. Claro, él fue el primero, Sí, exactamente. Pero no quería. Duró muy poco tiempo ahí porque él no quería estar ahí. Cuando vio lo caliente que era esto, colocaron entonces a una persona que quizá no tenía aspiraciones de esto y demostró ser eficiente en su momento, a Radamés Segura. Radamés Segura, porque todos sabemos muy bien quién fue Radamés Segura por el paso por el país del huracán George en 1998. En pocos días restableció el servicio eléctrico, que quedó duramente afectado. Entonces, menos mi sector, aquel tiempo vivía en Sánchez Luperón, todo el país iluminado, menos esa parte. Yo tenía un coronel retirado al frente, que vecino mío, que tenía muy buena enllavadura con el ayuntamiento. Y me dice, mire, yo hablé con el ayuntamiento y ya retiraron todos los árboles, todas las ramas, todos los cables tirados. Pero usted no ha resuelto lo de la luz. No llegaba la brigada. Yo cansado de hablar con Tony, creo que Hernández, no recuerdo, el funcionario, y peleé con él, discutí. Creo que con eso fue que él reaccionó. Enviaron una brigada. Enviaron una brigada pues, a la semana, cuando ya la mayoría se acostumbró a tener el caso de la energía eléctrica resuelto. Bueno, al día, a los 2 días. Sí, fue a la semana después del huracán. Estaba mal, gente. Estaba bien. Estaba bien. Sí. Pero ustedes saben cómo el ser humano, señores, si nadie tiene energía, todo el mundo está tranquilo. Ahora, si todo el mundo tiene energía y tú no la tienes, te sientes incómodo. No, eso es así. Pero en realidad, uno de los grandes fracasos de esta gestión gubernamental ha sido el sector eléctrico. Fíjate, decíamos en el día de ayer, antes de ayer con Juan, que el único sector que no rindió memoria fue el sector eléctrico. Ministerio de Obras Públicas gastó casi 16 millones de pesos en la preparación de su presentación de su memoria, que se hizo en el Teatro Nacional. El gobierno central hizo una presentación de memoria majestuosa, la tenía pautada en el monumento de allá de Santiago. Producto de la vaguada, de la lluvia, del torrencial aguacero, rápidamente hicieron un montaje y lo llevaron al Gran Teatro del Cibao. Y se hizo la presentación. Pero nadie recuerda la presentación de Antonio Almonte, del sector eléctrico. Porque no había nada que exhibir. No, a veces los presidentes obvian temas. Por ejemplo, yo trabajé en una institución que siempre estaban apelechando para rendir un informe para la memoria del presidente. Y no se maten mucho, que los presidentes, cuando se trata de recibir cooperación, nunca le interesa, porque ahí sencillamente son donantes, son pasivos. Al presidente le gusta el protagonismo del que yo hice. Posiblemente lo que tú digas en el sector eléctrico tiene que demostrar acciones, debió haberlo dicho, pero no encontró nada de relevancia, es posible. Es probable, pero el asunto es, por ejemplo, una de las principales plantas suplidoras de energía eléctrica, que es Punta Catalina, le crearon un descrédito enorme. Sin embargo, ahora es la responsable de abastecer al país de un 30% de la energía que se coloca en línea. Entonces, como tú decías el día pasado, de que las improvisaciones permitieron que se gastaran más de 80 millones de dólares en la compra de combustible para Punta Catalina por no comprarlo a tiempo. Si lo compran a tiempo, se ahorran, no son 80 millones de centavos, sino 80 millones de dólares para un país pobre como el nuestro. Es mucho dinero. Es mucho dinero que usted lanzarlo al mar, usted convertirlo en líquido y echarle agua al mar, como dicen. Entonces, eso fue lo que se hizo. Y en otras cosas, ahí hay contratos del sector eléctrico que debían haberse revisado a tiempo, y no lo han revisado. Entonces, según se establecen los contratos, si usted con 30 días de anticipación, usted no notifica a su contraparte que está interesado en rescindir el contrato, automáticamente ese contrato queda renovado. La mayoría de los contratos son así, los contratos de alquiler, de arrendamiento, se establece una cláusula que dice eso, que con 30 días de anticipación una de las partes tiene que informar si continuará o no con el contrato. Si no se denuncia, continúa. Sí, bueno, se supone que usted está interesado en continuar, ¿verdad? Vamos a la pausa, Joaquín, y regresamos en breve para hablar un poquito de lo que ocurrió en esta semana, en el día de ayer, me parece, en Estados Unidos, con las elecciones de medio término. Joaquín, ayer pues se llevaron a cabo las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Estados Unidos, aquí nos quejábamos una vez que había muchas elecciones, pero en Estados Unidos pasa el año entero con elecciones siempre, todos los años hay elecciones.
de los años de elecciones, porque no todos los legisladores vencen al mismo tiempo. Así es. Lo que sí es las elecciones más importantes en Estados Unidos es cuando se elige el presidente cada 4 años. Cada 4 años. Pero, por ejemplo, en la parte legislativa, esos representantes locales se eligen cada 2 años. Cada 2 años se eligen. Entonces, y tienen además los representantes estatales y representantes federales. exacto, esos Sí. estatales se eligen cada 2 años, los federales también. Sí. Se eligen cada 2 años. Entonces, sin duda alguna es un movimiento siempre. Y en muchos lugares, como el caso del estado de Massachusetts, donde residen muchos dominicanos, en Boston específicamente y en Lawrence, pues que es un estado eminentemente democrático. Estados Unidos tiene su particularidad de que los estados casi están dirigidos por partidos políticos determinados. Ahí, por ejemplo, en Lawrence, Massachusetts, que residen muchos, pero muchos dominicanos, la pelea es en la primaria, por tú lograr ser candidato. Si tú eres candidato, no hay problema, porque el Partido Demócrata seguro que controla ese estado. No así con la parte municipal, con la municipalidad, porque muchas veces han ganado, como es el caso de ahora, el Partido Republicano en la municipalidad, la alcaldía de Lawrence. Sí, Joaquín. Bueno, lo que pasa es que ellos han adoptado el sistema que aprendió la Gran Asamblea Francesa después de la Revolución. La Revolución Francesa tenía una convención de 500 y de un momento a otro se le ocurrió cambiar a los 500 completos y traer nuevos. Y eso generó un problema de lo que yo llamo memoria histórica, de quién le daba continuidad, porque entonces al barrer a todos los legisladores no había forma de conectar con la gestión pasada. Entonces los franceses, Estados Unidos y Haití Tiene ese sistema también. usan el sistema de usar tercio. Entonces, por ejemplo, ahora de los senadores de 100, que son 2 por estado, elegir 35. La Cámara de Representantes, que equivale a la Cámara de Diputados aquí completamente, y en el caso de las gobernaciones son varias gobernaciones. Lo interesante es que en todo este proceso completo, lo que ha hecho el Partido Republicano es mantener la Cámara de Representantes o de Diputados apenas con 3 legisladores más que la vez pasada. Y en el caso del Senado, las proyecciones indican que todavía habían 5 estados en discusión de quién podía ser, porque la diferencia entre uno y el otro era menor a la cantidad de votos que había que contar. Por ejemplo, yo estaba dando el seguimiento al estado de Georgia, contado un 96.3% de los votos, pero hay una diferencia del 0.5%. Entonces ahí Muy hay cerrada. Ahí hay que contar hasta el final, o contar hasta el 99.6 para saberlo. Y esto cuando termine, aparentemente, va a quedar el Partido Demócrata con un legislador por encima de la vez pasada. Bueno, aunque, Sí. aunque ahora se dice que ya más bien las proyecciones, según el periódico Hoy, de esta fecha, dice que los republicanos pueden tener la mayoría en la Cámara de Representantes, que la Cámara que gobierna ahora Es así, mismo. eso es seguro. O Que sea, gobiernan los demócratas, pero los demócratas, por la Pelosi, por ejemplo, ¿de qué partido es? ella es demócrata. Demócrata. Entonces, Demócrata. por eso es que ella es la presidenta de la Cámara de Representantes, porque los demócratas tenían mayoría ahí. Porque no es verdad que un republicano va a elegir a un presidente que no sea de su partido. ¿Verdad? Sin embargo, cuando uno ve la cantidad comparada con las elecciones pasadas, sencillamente ellos aumentan 3. Lógicamente, Los lo que tú republicanos, ¿tú te dices, refieres? O los republicanos. o Los republicanos. Los republicanos. La Pelosi, que incluso ella no me conoce y le han dicho bruja, pero a mí se me ganó el respeto por ella, por ese viajecito que hizo a Taiwán. Sí. Porque no todo el mundo se atreve y dice, te vamos a tumbar el avión y apareces. Bueno, y yo no voy. Y se apareció. Y llegó de repente. allá. Sí. A pesar de todo lo que puedan decir, pero yo destaco en la figura política la valentía. No importa que sean de derecha o de izquierda. Bueno. Y la Pelosi lo demostró. Pero a nivel de gobernaciones, entonces también el Partido Demócrata tuvo 2 gobernaciones mayores. Más. Cuando uno se va al interior de los estados, California fue el único estado
donde hubo cambio, ellos tienen lo llamado distrito electoral, y a veces hecho muy de forma acomodaticia, ha sido el estado con mayor cambio, por ejemplo, de demócrata a republicano, republicano-demócrata con 6, después está la Florida con 4. Después se maneja parecido el caso de Texas, que tiene 2, Michigan también tiene 2, y los demás estados de 1. O sea que prácticamente en Estados Unidos no hubo cambios sustanciales, lo que indica que la población, la ciudadanía norteamericana es madura, una ciudadanía que no se deja arrastrar por el asunto de la inflación que está pasando en esta parte. Esperemos que eso no sea la antesala para que el Partido Demócrata pierda las elecciones presidenciales. Bueno, ahí sale una figura que es Ron DeSantis. Ya. Sí. Pero señores, será hasta una próxima entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. La gracia, como de costumbre, a Joaquín Alberto Ramírez por acompañarnos como cada miércoles. Hasta una próxima entrega.